Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre las tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI. Le estaremos acompañando la magíster Maripar Araque Sánchez y el magíster Misael Ramón Sierra Oberto. En cuanto al contenido de las tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI, la agenda está comprendida con la introducción, después pasamos a las capacidades del ser humano para hablar sobre la ciencia, para después el siguiente punto, la epistemología, para después hablar la formulación de la investigación, modelos epistémicos según el objetivo y por último la conclusión. Introducción. Toda ciencia está estructurada por dos elementos básicos, la teoría y el método de trabajo. Toda investigación requiere un conocimiento presente de la teoría que explica el área de fenómenos de estudio. Se entiende por teoría el conjunto de proposiciones lógicamente articuladas que tiene como fin la explicación y predicción de las conductas de un área determinada de fenómenos. El método de trabajo es un proceso cuyas partes van interrelacionadas. Los hechos aislados carecen de toda utilidad. Sin los hechos no es posible concebir ni confirmar las teorías. En atención a lo anteriormente descrito, el presente trabajo tiene como finalidad describir en forma interpretativa y crítica las tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI. Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el siglo XXI. Capacidades del ser humano. Para entender el desarrollo de la epistemología es necesario comenzar por conocer las capacidades del ser humano. Tenemos que la conciencia es el conocimiento que el espíritu humano tiene de su propia existencia, de sus actos y de sus cosas. Pasamos a la autoconciencia, que es la actitud para pensar en los propios procesos del pensamiento, que sería la capacidad de elegir el nivel de atracción interior entre un estímulo que origina una respuesta. Tenemos ahora lo que es la imaginación, que es la capacidad para crear en nuestras mentes yendo más allá de la realidad presente. Después pasamos a lo que es la conciencia moral, que es la parte interior entre lo que es correcto e incorrecto, de los principios que gobiernan nuestra conducta y la medida en que nuestros pensamientos y acciones están en armonía con dichos principios. Y por último tenemos lo que es la voluntad independiente, que es la razón por lo que el hombre posee dominio de todas las cosas del mundo y de que se pueden realizar progresos significativos de generación en generación. Por medio del conocimiento en que nosotros adquirimos certeza de la realidad, las cuales se manifiestan a través de un conjunto de representaciones sobre la cual tenemos certeza de que son verdaderas. Conocer es enfrentar la realidad en donde existe una relación entre dos elementos, el hombre llamado sujeto, el cual es conocente, y otro conocido llamado objeto. Esta relación implica una actividad en el sujeto, la cual es la de aprender del objeto, y la del objeto es simplemente de ser aprendido por el sujeto. Es pues el sujeto quien determina la relación con el objeto, y es por tanto quien determina esa actividad de conocer. El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más que el simple ver del hombre de la calle. Por ello logra que su conocimiento, interpretaciones de la realidad, y entre más profundo sea su conocer, más puede lograr modificar la realidad. El conocimiento científico es una de las formas que tiene el hombre para otorgar un significado con sentido a la realidad. El hombre de ciencia, a medida que busca el sentido de la realidad y presenta sus explicaciones, logra que a partir de ellas se cambie el conocimiento que tiene de la realidad. Cuando analizamos qué hace el hombre de ciencia para llegar a interpretar los fenómenos de la realidad, nos encontramos que su forma de producir su conocimiento es observar, descubrir,
explicar y por lo tanto predice la realidad. Entonces, la realidad es la base y el punto de partida del científico, que mediante la investigación le permite llegar a la ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? La podemos definir como un cuerpo de conocimiento respecto a la realidad del mundo y de los hechos y fenómenos que en ella acontecen, estableciendo relaciones existentes entre ellos a través de la investigación y el método científico sistematización para determinar la objetividad de las relaciones. La teoría y la aplicación de la ciencia nos plantea la necesidad de la epistemología para una mejor integración de la realidad y una interpretación de las distintas disciplinas científicas. Pero, ¿qué es la epistemología? Significa, según Aristóteles, la ciencia o teoría de la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia, en sus causas. Se sitúa como la teoría del conocimiento científico y se caracteriza por su método, el cual nos lleva a plantearnos problemas científicos y de investigación, a formular hipótesis y mecanismos para su verificación, que sería el método científico. La epistemología presenta el conocimiento como el producto de la interacción del hombre con su medio, conocimiento que implica un proceso crítico mediante el cual el hombre va organizado el saber hasta llegar a la sistematización. Ahora bien, en la literatura metodológica para la búsqueda del conocimiento, no siempre se ha planteado la formulación de objetivos de investigación como un aspecto del proceso investigativo. Es por eso que los antiguos libros de metodología que derivan de la vertiente positivista no señalan como parte del proceso investigativo la formulación de objetivos, ya que para ellos el objetivo de toda la investigación es verificar la hipótesis planteada y la misma indican al investigador de qué es lo que se debe hacer. Bunge en 1981 señala como una característica distintiva del conocimiento científico en la verificabilidad para alcanzar la objetividad del conocimiento. Es por eso que el empirismo es una corriente filosófica que considera la experiencia como la única fuente del conocimiento verdadero. Para los empiristas, la producción del conocimiento ocurre a través de la observación de la realidad, su método, y de las relaciones naturales entre los hechos de forma directa y neutral. El estructuralismo interpreta la realidad construyendo modelos que ponen de manifiesto la estructura de las situaciones estudiadas, es decir, la investigación en el contexto estructuralista concluye con el análisis de lo estudiado, mientras que el pragmatismo considera los conocimientos humanos como instrumento de acción y busca el criterio de la verdad de las teorías en su éxito práctico. Por su parte, para el materialismo dialéctico, el avance del conocimiento se produce mediante la confrontación de las tesis opuestas. Es decir, que para llegar a un planteamiento teórico se recorre un doble camino. Un primer camino que desde la descripción de los hechos hasta su interpretación y un segundo recorrido que va desde las interpretaciones generales a la aplicación de esas interpretaciones de los hechos. Para el positivismo lógico, la investigación comienza con la formulación de un problema y la postulación de una hipótesis, cuando se constatan las deducciones derivadas de un marco teórico con la realidad. Para la fenomenología, la investigación está orientada al estudio de la experiencia vital, con énfasis en lo particular y en la experiencia subjetiva. Y finalmente, dentro de la investigación holística, la investigación tiene como propósito la búsqueda y generación de conocimiento, de modo tal que ese conocimiento puede tener diferentes grados de elaboración, exploraciones, descripciones, análisis, comparaciones, verificaciones y evaluaciones. Y en conclusión, podemos decir, a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI, hemos vivido una crisis de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de razonar y de nuestro modo de valorar la realidad.
Esta situación ha generado un conflicto en las mismas bases de las reglas de la lógica en uso, es decir, del paradigma epistemológico, sustento de la ciencia y del conocimiento en general. Toda investigación se ubica y trata en su objetivo final ampliar las fronteras del conocimiento, razón por la cual es fácil de comprender el impacto que dicha situación ha tenido en los investigadores que elaboran en cualquier trabajo de grado a los niveles superiores. Cuando se trata de cambios profundos, como en el caso de los nuevos paradigmas de la investigación científica, se vive la misma experiencia que vivieron los contemporáneos desde los inicios de la investigación científica. Quizás, ante la lectura, debemos seguir el sabio consejo que nos dio Immanuel Kant en la introducción de su obra máxima, La crítica de la razón pura, en 1781. Él dijo: el maduro juicio de nuestra época no quiere seguir contentándose con un saber aparente y exige de la razón la más fácil de las tareas, a saber, que de nuevo emprenda su propio conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.